Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos y familiares, que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver una proclama de la palabra del Señor bajo el tema Admirable Redención, en este espacio de valores de la fe. Leemos en la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 4 al 7 y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por este día tan especial. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra en este espacio de valores de la fe. Permite que cada uno de los hermanos, amigos y familia que en el día de hoy hacen tiempo para ver esta proclama de tu palabra, reciban ese toque, esa gracia, esa presencia de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, como les dije hace unos segundos, quiero hablarles en el día de hoy bajo este tema que se titula Admirable Redención. ¿Qué significa la palabra redención? Esto significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario significa exactamente eso. Primera de Corintios capítulo 7, verso 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de la esclavitud. Cristo Jesús ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado ni bajo el efecto de la muerte. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Veamos una historia interesante que da una figura hermosa de esta admirable redención. La historia se encuentra en Lucas capítulo 15 y se trata de la historia del hijo pródigo. Vemos dos hijos de un hacendado que disfrutaban a plenitud los goces de una vida placentera, provista por un padre próspero y generoso. El más joven de los hijos ya no quiere vivir bajo la cobertura de su padre y se propone ir a probar suerte lejos de casa. No pretende comenzar desde cero su aventura, abriéndose paso con sus propias iniciativas y capacidades, sino que quiere vivir lejos del padre, supuestamente su propia vida, bajo sus propias reglas e iniciativas, pero haciéndolo cómodamente, con los recursos sudados por su padre. ¿No les parece que vemos esta actitud todo el tiempo? Todo padre espera que sus hijos un día alcen vuelo y sigan sus sueños. Aunque siendo sincero con ustedes, creo que nunca se está del todo preparado para ese momento. Es más, siempre para unos padres, sus hijos son sus bebés, aunque ya peinen canas. Pero un día sucederá, y es propio y legítimo que suceda, siendo además una satisfacción para los padres haber anticipado su preparación y formación. Y qué bueno si además se puede impulsar sus carreras con recursos, sobre todo en los comienzos de la vida de adulto, que suelen ser siempre tan intensos y difíciles. Hay formas de salir de casa, con la bendición de los mayores, cuando eres enviado para extender, crecer y multiplicar lo que eres y representa. Aunque lógicamente con el tiempo imprimirás tu propio estilo y peculiaridad a lo que emprendas, desarrollando tu propia marca bajo tus reglas e iniciativas.
Pero nunca es loable salir de casa bajo el estigma de la rebeldía, desobediencia o división. Ojalá nosotros como mayores entendamos que los hijos también necesitan crecer, tropezar y aprender a volar. Incursionar en el ciclo de triunfos y fracasos que provee la escuela de la vida mientras alcanzamos logros y éxitos, sintiendo el goce del deber cumplido y el placer de los méritos alcanzados como un día lo hicimos nosotros también. Es menester que nuestros hijos entiendan que siempre serán una extensión de lo que nosotros supimos sembrar en ellos, que siempre llevarán nuestro ADN y sus logros son nuestra felicidad y satisfacción. Así que mejor es tener la bendición de los mayores, ser guiados como crecimiento y multiplicación y no cargar la pena o la maldición de las actitudes rebeldes y arrogantes. El detalle con el hijo menor es que no se fue en buenos términos de la casa del padre. Por eso el padre esperaba su retorno. Pues nunca la desobediencia y la rebeldía son actitudes que triunfan, sino todo lo contrario, se constituyen en frenos y estorbo para el progreso y la bendición. Así el hijo pródigo se fue con la herencia de su padre. Entonces, que se busca el lugar más distante para que nadie le moleste. Luego que llega a esa provincia distante, en vez de procurar emprender y comenzar un negocio, vive una vida desordenada y rodeada de todo tipo de lujos y despilfarros. Obviamente muchas compañías y amigos se consigue. Cuando hay que gastar y para gastar, ahí los amigos generalmente abundan. Así que se rodea de un montón de vampiros que dicen amarle, pero a la verdad están ahí para ver qué provecho y ventaja toman de la locura de aquel fanfarrón vividor. Todo iba bien hasta que vienen los días malos y comienza a faltarle no solo a la plata, sino también quienes le acompañaran en sus andanzas. Ahora ya no en lugares de opulencia, sino en las calles, sin abrigo, con hambre, maloliente y aborrecido por todos. Busca quien le ayude y solo encuentra trabajo cuidando cerdos. No es que sea vergonzoso criar cerdos, sino que para un judío, que es el contexto de la historia, esto significaba sumamente humillante, deprimente y vergonzoso. La Biblia nos dice que el hambre era tal que aquel joven dice que deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le brindaba. Así, en esta condición, triste, humillado, hambriento y enfermo, es que reacciona. Sin lugar a duda, había tocado fondo. Los hijos pródigos regularmente no se dan cuenta de la esclavitud que viven, los privilegios que perdieron y la necesidad urgente del perdón y la redención, sino hasta que tocan fondo. Entonces dice Lucas capítulo 15, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vea este detalle. Y volviendo en sí. Ciertamente el pecado engaña, ciega y pone a la persona en un túnel sin fondo. Aquel que juega a apartarse de Dios, ese es su destino. Solo la gracia de Dios es suficiente para rescatar, redimir y detener esa carrera de destrucción que el enemigo traza para aquellos que se alejan de Dios. Aunque ya nadie dé ni un centavo por nosotros, todavía el Padre está esperando en el camino nuestra reacción y regreso a la cordura, el retorno a la casa del Padre. La historia dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Inmediatamente vemos a aquel padre cómo se pone en acción. Nuestro Padre Celestial dice en Juan capítulo 6, versículo 37, y al que viene a mí, no le echo fuera. El Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano, calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La Biblia nos habla que el otro hijo que estaba en el campo, al escuchar el algarabío, reacciona, encontrando absurdo todo aquello. Y su hijo mayor que estaba en el campo, dice la Escritura, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hijo mayor, irónicamente, era también otro hijo pródigo, solo que no se fue nunca de casa. Vivía en el hogar y parecía que todo estaba bien, pero no sentía suyo aquello en lo que trabajaba y que además disfrutaba. Es decir, estaba en el hogar, pero no disfrutaba a plenitud las cosas que administraba. Se sentía extranjero en su propia casa, velando la oportunidad para también emprender el vuelo de la independencia. Por eso se disgusta ante la redención ofrecida a su hermano. Lejos de alegrarse, actúa en repudio contra su propio hermano. Probablemente en el fondo pensaba: qué pena que este se me adelantó. Salió, despilfarró los bienes, disfrutó la vida, y yo todavía aquí en lo mismo. Lastimosamente aquel padre tenía dos hijos pródigos, uno que fue a la aventura y otro que se quedó añorándola. Dos grandes lecciones encuentro en la postura del pródigo que se fue y del que se quedó. Debemos aprender a disfrutar las cosas que hacemos, entender que todo lo del Padre es nuestro. Este es el sentido de trabajo en equipo. El triunfo de la casa del Padre es mi triunfo, porque yo soy parte de ese trabajo, de esa inversión, de esa casa. ¿Cuánto galardón hay para aquellos que prestan atención a la exhortación de Apocalipsis 3:11? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Nunca pensemos que los que abandonan la casa del Padre les irá bien. Se podrá fabricar una fachada de prosperidad y progreso, pero la verdad es que el camino de la rebeldía y la desobediencia es desastroso. El Salmo 68:6 dice: mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Estimados, el pecado nunca representa un disfrute, sino un error, un extravío, una derrota, y su fin es la muerte. Hemos de abrir los brazos para recibir al extraviado, pues el regreso solo es posible por pura gracia y misericordia de Dios. Recordemos que 7 demonios habitan en el que se aparta, y esos espíritus tienen la finalidad de complicarle la vida a esta persona de manera tal que se embarque en un viaje sin retorno.
Por otro lado, nunca olvidemos que las marcas y las cicatrices del pecado quedan. Hay pérdidas de tiempo, vida, oportunidades y relaciones que son irrecuperables. Así que, si alguien regresa, alegrémonos y hagámosles su retorno viable, con gracia, amor y misericordia propia de los hijos de Dios. Así es el amor de Dios, lo admirable de esta redención. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Jesús lo redime. Sí, nuestro Salvador lo transforma. Sí, nuestro Redentor paga otra vez para librar a este esclavo de las garras del enemigo y darle una nueva oportunidad. Si Jesús lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Quién soy yo para ponerme como piedra de tropiezo? Además, no seamos demasiado inflexibles. Recuerde que estamos también en este cuerpo, sujetos a las mismas pasiones y tentaciones. Por eso la palabra advierte en 1 Corintios 10:12, el que crea estar firme, mire que no caiga. El suelo firme, nadie lo tiene comprado. Solo la gracia de Dios nos mantiene en pie por su gloria, honra y alabanza. Esto, hermanos, es lo imaginable, inimaginable del amor de Dios. Romanos 5:7-8 dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede ser relativamente fácil redimir a una persona buena y justa, mas no así de alguno que es como el hijo pródigo, que se marcha de casa, despilfarra todo, se ensucia, deshonra su nombre y degrada con el pecado hasta lo sumo. Esto es lo admirable de esta redención, como nos dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estimados, Cristo Jesús nos redimió aun cuando parecíamos un imposible. Veamos lo admirable de esta redención en Efesios 2. Dice el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así pues, nos dio vida cuando estábamos muertos. Continúa el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De manera que cuando estábamos lejos de Dios, seguíamos las corrientes y designios y patrones de este mundo. El verso 3 continúa, entre las cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que cuando estábamos lejos de Dios, seguíamos los deseos de la carne y éramos hijos de ira. Veamos cómo continúa el verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Entonces Dios, por su misericordia y amor, nos da vida. Así continúa el verso 6 y 7. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia o de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su redención nos colocó en el privilegio de sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto
por su gracia y bondad. Termina el verso 8 cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, su redención es por gracia, es decir, amor inmerecido. Es por la fe, es decir, si puedes creer y confesar su nombre, serás salvo, teniendo en cuenta que esta redención es don de Dios, quiere decir regalo de parte de nuestro Señor. No por obras, para que nadie presuma, sino por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Veamos a ver los beneficios de la redención. El primero lo encontramos en Apocalipsis 5, verso 9 al 10, cuando dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis queridos, tenemos vida eterna, producto de esta redención. Bendito sea el Señor. Lo segundo es el perdón de pecados, que encontramos en Efesios 1, 4 al 7, cuando dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Escuchó eso? Redención por su sangre, el perdón de pecados. La justificación es lo otro que tenemos en esta admirable redención. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tenemos además libertad de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús en esta redención nos adopta dentro de la familia de Dios. Gálatas 4, verso 5 dice: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así también, estar en esta redención significa que recibimos liberación de la esclavitud del pecado. Como dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos entonces rescatados de una vida vana, sin sentido, para ser un pueblo santo y escogido. Como nos dice Primera de Pedro 1 en adelante: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La redención, hermanos, nos coloca en paz para con Dios. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los redimidos tienen la morada permanente del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Escuche esto: comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendita redención. Aleluya. Estimados, lleguemos a algunas conclusiones. Todos, como el hijo pródigo, hemos andado lejos de Dios y su casa. Hemos gastado en el mundo todas aquellas riquezas, dones y talentos que Dios nos ha dado. No podemos permanecer más tiempo lejos de Dios, pues cada día que pasa el pecado hará más estrago en nosotros. Por eso esta redención es tan admirable, porque a pesar de nuestra obstinación, el no prestar atención cuando a menudo oímos su llamar, otra vez su gracia nos permite ser admitidos nuevamente en la casa del Padre, siendo lavados, purificados y santificados. Bendita redención que se extiende por su gracia, bondad y amor, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos hace nueva criatura. Terminemos con Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6, cuando dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, este es tu día. Este es tu tiempo. Si estás lejos de Dios, acércate al Señor. Si eres el hijo pródigo que se fue, entiende que mientras más lejos estés de Dios, mientras más demores en regresar a la casa del Padre, más estrago hará el pecado en tu vida. Si eres el hijo pródigo que está en la casa del Padre, pero todo el tiempo está quejoso, todo el tiempo está con un espíritu competitivo, sin disfrutar y sin darse cuenta que todo lo que está sucediendo en la casa del Padre, el éxito, las bendiciones y todo lo que Dios ha provisto, es para nuestro bien y nuestro provecho. Comienza a disfrutarlo también, a dar gracias a Dios. Gracias porque soy obediente. Gracias, Señor, porque soy tu pueblo. Gracias porque estoy aquí en tu casa y aquí he envejecido siéndote fiel a ti. Son bienaventurados aquellos, como dice el salmista, los que viven y habitan en la casa de Dios. Decía el salmista: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por este hermoso día y esta oportunidad de proclamar tu palabra. Ayúdanos a entender que esta redención es admirable, que tú pagaste por nosotros la culpa del pecado para que seamos libertados, para que vivamos vida nueva, para que andemos en tu casa y disfrutemos el servirte a ti. Bendice a cada uno de mis amigos, hermanos y familiares que hoy me han escuchado. Que gracia, poder, presencia de lo alto esté sobre ellos. Si hay alguien que se ha apartado, ayúdale a regresar. Si hay alguien que está en la casa pero está inconforme, molesto, reciba en esta hora la gracia suya, el toque, el sanador en su alma, para que comience a ver y a disfrutar que su éxito y su goce es precisamente que la casa de Dios tenga éxito y tenga goce. Bendito sea tu nombre. Si hay alguna persona que no le ha dicho sí a Cristo, si te has estado lejos de Dios o te has apartado, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero que me laves, ayúdame a regresar
a tu redil. Ayúdame a sentir esa gracia suya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga mucho. Si por casualidad en el día de hoy has visto a alguna persona que necesita esta palabra de ánimo, de fe, de orientación a su vida cristiana, pasa la voz, conviértate en un misionero de esperanza, comenta esta palabra, compártela con todo el que conoce, y haciendo esta obra recibirás bendición de parte de Dios. Haciendo esto ayudarás a otros a encontrar el camino de la fe, a encontrar el camino de esta admirable redención. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en un próximo tiempo para proclamar la palabra en este espacio de valores de la fe. Amén.